El amianto, también conocido como fibra de asbesto, era un mineral muy común a finales de la década de los 70 y que se encontraba en infinidad de objetos en la vida diaria, desde cubiertas y revestimientos de edificios hasta frenos o productos ignífugos. En España comenzó a utilizarse en la década de los 40 y de hecho el país fue uno de los mayores productores de amianto durante la década de los 70 y de los 80. La fibra de asbesto se caracterizaba por su dureza y su resistencia a altas temperaturas, lo que hizo que fuera masivamente utilizado en la industria y en la construcción. Pero lo que en un principio no se sabía era que la inhalación de las fibras del asbesto provocaban graves enfermedades respiratorias, como la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón o el mesotelioma. El doctor Jordi Roig Cutillas, de la Clínica Creu Blanca de Barcelona, es un reconocido experto en asbestosis. La fibra de asbesto es una fibra que se caracteriza por tener una estructura muy fina, microscópica, muy larga, y esto hace que penetre en el tejido pulmonar de una forma progresiva y queda anclada dentro de esta esponja que es el pulmón y llega incluso a alcanzar la periferia de este pulmón, que es la membrana conocida como pleura. Esta fibra tiene efectos irritantes, efectos fibrogénicos, induce la aparición de fibrosis, y efectos que se conocen como oncogénicos, es decir, que inducen la aparición de tumores. Y esto puede ocurrir tanto a nivel de ese tejido, de esta esponja que es el pulmón, como de esta membrana que lo envuelve, que es conocida como pleura. La fibra de asbesto tiene diversas características, pero dos son muy importantes. Una es que tiene una gran resistencia a la fricción, es muy dura, y la otra es que tiene una gran termoresistencia, resiste muy bien temperaturas altas. Esto hace que tenga un uso industrial masivo en techos corrugados, en material aislante, en diversas opciones de manufactura. Esto ocurre sobre todo, lógicamente, en el ámbito industrial. Hay diversas profesiones, diversas actividades laborales que significan o han significado en algún momento exposición a la inhalación de fibra de asbesto. Paralelamente, esta exposición laboral se transmite en ocasiones al ámbito familiar. Es conocido la existencia de casos de tumores pleurales, por ejemplo, por exposición a asbesto, derivado de la limpieza de la ropa del marido o del hijo o del hermano que han trabajado con la fibra. Al llegar a casa se limpia la ropa sin cuidado porque no se conocían estos antecedentes y esto produce inhalación inadvertida de una fibra que a la larga puede dar problemas. Noruega fue el primer país europeo en prohibir su uso e importación en el año 1984. En España esta prohibición no llegó hasta 18 años después. Se estima que en el mundo mueren cada año más de 100.000 personas por la exposición al amianto, y debido al largo periodo de latencia de hasta 40 años, las muertes relacionadas con el asbesto seguirán aumentando. En España se mantuvo el uso de amianto hasta el año 2001, con una moratoria hasta el 2002. En España, el paradigma de esta tragedia se dio en la fábrica de Uralita, situada en la localidad catalana de Sardañola del Vallès. En los años 70 y 80 ya se sabe de sobra los efectos del amianto, ya se sabe que en Francia se ha prohibido, ya se sabe, Uralita está fabricando en celulosa de papel para Francia, pero en cambio aquí continúa con el amianto. Y, por ejemplo, que eran conscientes de lo que había, es el caso de que en Sardañola la movilización de los trabajadores consiguió que Uralita se hiciera cargo de la limpieza de la ropa de trabajo. Pero fue la única factoría donde se hizo esto. En Sevilla, en Valladolid, se seguía haciendo lo mismo. Los trabajadores iban cubiertos del asbesto, del amianto, se iban a casa, lo limpiaban junto con la ropa de sus hijos y de su mujer y lo tendían en la galería comuna con todos los vecinos. Con eso ya puedes imaginarte. Otro caso es que además cómo venía el amianto hacia aquí, cómo era transportado. En los primeros años no había ningún tipo de protección. En el mejor de los casos el tren estaba cubierto, el vagón, con una lona, pero se escampaba por todo el pueblo porque era como una harina blanca, más sólida, que permitía a los chavales jugar tirándosela a la cara. Esto consideran que ya está superado, la fábrica no está, mira lo que hay, es todo edificado, parque, pisos,
y como no hay nada visible, no hay nada físico, pues si ya se ha dicho que todo se ha tapado con hormigón, con capas y capas de hormigón, la inmensa mayoría de la población, como no lo ve, no existe, y si no existe, pues se ha acabado. Este desconocimiento, esta despreocupación por este tema viene también en relación a la actuación que han podido tener los diferentes gobiernos municipales. Aquí, en general, mientras gobernaba el PSOE con Celestino Sánchez, aquí se seguía abocando abiertamente, Uralita seguía haciendo lo que le venía de gusto. Y, por ejemplo, se sabe de verter toneladas de material contaminante en la Plana del Castell en el año 1990. Ya no estamos hablando de desconocimiento ni de ignorancia. La empresa sabía de sobra lo que hacía, el ayuntamiento es consciente en ese momento de lo que está pasando. Con todo lo que ha presumido la empresa, que destinó 8.000 millones a revertir la situación y a limpiar las zonas contaminadas, yo no sé si gastaron esos 8.000 millones, pero aquí en Sardañola seguro que no. Seguro que no, porque solo delante de lo que era la antigua Uralita, como empresa, continúa habiendo Uralita. Todo el techo de estas naves industriales están hechas con Uralita, con lo cual queda muchísimo por hacer.